estoy tratando de hacer un paralelismo entre en esta gestación en la que estamos nosotros también de arquitectura. Desde nuestra tipología de trabajo, que es el Centro Cultural en Villa Cubas, y vamos a hacer, para machacar, como dicen por ahí, el paso por las distintas premisas generales con las cuales vamos a trabajar y entender que este tipo arquitectónico que estamos trabajando en este cuatrimestre está directamente relacionado con los 4 ejes sistemas que trabajamos en el cuatrimestre anterior, y que este tipo arquitectónico va a ser parte del sistema edilicio, va a contribuir al sistema natural, tiene que ver con el sistema de interacción social y también va a estar relacionado con el sistema de movilidad. Habíamos hablado de las premisas generales y trabajamos hace un par de semanas con el tema de el paisaje, digamos, cómo influye el paisaje o puede influir el paisaje en nuestro edificio. También hablamos de edificios generadores, edificios usinas, que para eso les voy a dar una bibliografía específica para que lean y que conversemos sobre eso, que es un input para el proyecto. Vamos a hablar también, hablamos también de las resoluciones espaciales basadas en tecnologías que son respetuosas, ¿sí?, por el medio ambiente. Y hablábamos de que estaba bueno incorporar la vegetación como una materia más, es decir, no solamente estas materias más densas, sino estas otras materias vivas o más vivas como la vegetación, el agua, la vegetación, ¿sí?, el agua en sus distintas instancias. También hablábamos de soluciones que posibiliten el uso en espacios ventilados e intermedios, y esto como idea que nos queda, digamos, tratando de encontrar un aprendizaje en lo que nos está dejando la pandemia. Y también mirando, recordábamos esta obra que se generó con esta cualidad, independientemente que no era por eso, pero que sale a partir de la ley de fumadores del año 2007. Entonces se generan estos espacios abiertos para que los fumadores puedan estar, pero se lo acondiciona como un espacio interior. Es decir, que se permite usar todo el año. Y el último punto, como premisa general, es que utilicemos las infraestructuras existentes con la flexibilidad en el tiempo, entender que parte de nuestros programas pueden funcionar en otros lugares que no son propiamente nuestros metros cuadrados de nuestro lote, que el espacio público es una posibilidad y una contribución que podemos hacer nosotros por el tipo de institución con la cual tenemos y trabajamos. Podemos estar haciendo un uso respetuoso del mismo, y también saber que podemos brindar no solamente servicios para nuestro programa, sino también podemos nosotros brindar a otras instituciones cosas. Es decir, se está hablando de este uso inteligente, significa que esté la mayor cantidad de horas del día utilizado, ¿sí?, los predios, y no construir de más y que después queden muchas horas sin uso. Por último, las envolventes que actúan como interfaces, que es una de las cosas que vamos a abordar ahora. ¿Se acuerdan también que hablamos de 3 tipos de conocimientos? ¿Sí? Uno de la profesión, otro del proyecto y el otro del oficio. Cuando hablamos de estructura resistente y de flujos de energía, que es lo que estamos ahora, estamos hablando, por un lado, en estructura resistente estamos hablando de forma constructiva, y en los flujos de energía estamos hablando de subsistemas de movimiento. Lo que estamos buscando es que nuestros modelos, en cuanto a la estructura resistente, nuestros modelos en esta etapa de gestación aparezcan los elementos básicos y mínimos necesarios para que se comporte como una estructura resistente, digamos, con el significado de esas 2 palabras, estructura resistente. Para eso, al modelo que ustedes hicieron, estuvieron viendo, ¿sí?, que resista a distintos movimientos. Hablamos de acciones y reacciones. Las acciones son las que podemos aplicar nosotros desde afuera, es decir, un giro, un peso, un empuje, y las reacciones son las que tienen el propio objeto protoarquitectónico como estructura resistente para mantenerse indeformable. Y los flujos de energía que estuvimos trabajando específicamente es el subsistema de movimiento, lo estuvimos trabajando como forma interna. Entonces, en todo esto, principalmente en esta parte de los flujos de energía, vamos a ver un poco de cómo se mueven las personas dentro de la institución, porque las circulaciones muchas veces están relacionadas
con estos núcleos de la infraestructura, y al mismo tiempo suele ser que tienen algunas relaciones con lo estructural. Lo que vamos a usar, y a partir de ahora entramos a esta pieza técnica y que tiene que ver con el oficio, es el corte fugado. El corte fugado como una herramienta que nos posibilita unir afuera con adentro, ¿sí?, en una misma imagen, lo perceptual y lo técnico. Entonces, el objetivo, dice acá, abordar y unificar ideas provenientes de la forma interna, ¿sí?, todo lo que vimos del programa, de la forma externa, es decir, el contexto, la ubicación de nuestro centro cultural en el contexto, y la forma constructiva que abordamos, algunos ya la empezaron a abordar por sí solo, pero ahora la abordamos oficialmente, digamos. Y también entender que estos espacios que se van a ver, porque lo interesante del corte fugado es que se ve el espacio, ¿sí?, porque tiene fuga, entonces podemos ver el espacio. Es un espacio de múltiples solicitaciones. Estas solicitaciones tienen que ver con lo espacial, lo estructural, la relación entre adentro y afuera, la función, la propia tecnología. Las solicitaciones que tienen que ver con el placer de disfrutar en ese lugar, ¿sí?, de asistir a ese lugar y disfrutar de ese espacio arquitectónico. Les voy a mostrar una obra del arquitecto Viale. A esta idea inicial, y yo quiero valorar esto, hacer un refuerzo en esto. Si no hay una idea fuerte, inicial, que esté establecida, es difícil llegar luego a una resolución como esta. Estuvo desde el inicio pensar que desde allí iba a mirar el paisaje y que no iba a ver prácticamente el edificio de arquitectura desde la llegada. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que nosotros tenemos que hacer esto. Lo que estoy diciendo es que hay una idea y la resolución posterior acompaña esa idea. Esa idea abre el camino para que se materialice después esta arquitectura. Siempre estuvo la idea de que de algún lado se iba a disfrutar del paisaje desde adentro, ya del lugar. Y bueno, y entonces aparece luego este espacio, ¿sí?, que no es importante en sí mismo, sino es importante por cómo te posiciona en relación a algo que vos querés ver o disfrutar. Acá estamos hablando de un paisaje natural, podría ser una calle, puede ser la vía pública, puede ser una vista del cielo, no sé, una vista de las sierras, lo que a ustedes les parezca. Es una cosa que aparece desde el inicio. Por último, plantea él un ingreso por un patio abierto, cosa que es una singularidad en términos generales. En realidad hay muchos antecedentes de esta arquitectura enterrada, sobre todo, ¿sí?, de civilizaciones que son previas a las españolas. Ha habido antecedentes de estas ideas de meterse para abajo, ¿sí?, para luego ingresar al lugar para estar resguardado de los vientos. Y acá, de alguna manera, eso está presente. No sé si con la misma intención, eso no lo hemos hablado con Santiago, no se lo pregunté, pero sí está presente esa cuestión de bajar para ingresar desde un patio. Y esta es la materialización de ese patio. Pero para que esa materialización del patio pueda ser eso que vimos, existe esta pieza que es un corte fugado, que es con la cual Santiago y el equipo de trabajo con quienes trabaja estudian la materialización de la obra. Quiero que queden claro que para lograr esto, ¿sí?, de alguna manera, que en realidad es esto, paso por esto. Entonces, en este caso hay una cubierta verde que tenía que ver con esto, con esto, una llegada donde no veía absolutamente nada, que luego es esto, y que tiene que ver con esto que vemos acá a la derecha arriba. Están las fundaciones del edificio, este muro que está revestido en piedra, ¿sí?, con una contención fuerte, ¿sí?, la parte para que corra el agua y no empuje, ¿sí?, el agua que viene desde más arriba. Bueno. Y acá está también sobre esta galería, este espacio galería que menciona también en su idea inicial, de una galería que tiene una relación con el afuera. Fíjense
cómo aparecen en estos detalles esta galería que está integrada, pero al mismo tiempo está separada por este rajaluz que tuvo su origen en una pieza como esta inicialmente, donde estudian cómo se va a resolver esta cuestión, a ver que hay un tornillo, si el vidrio es de BH, que hay una ventilación por ahí para que esto no condense, cuál es el tamaño de los perfiles, 40 por 40, chapa prepintada, ¿sí? Todo esto hace que esto exista y que esto, que es parte del mismo, exista. Entonces, quiero rescatar, si él no se queda con la idea, uy, mirá la idea que tengo, voy a meter acá abajo, la materializa. Y la forma de llevar las ideas a la materialidad tiene que ver con la geometría, ¿sí? Porque la geometría es el paso que nos lleva desde las ideas a su materialización, materialización en un plano físico, claramente, porque las ideas no están en el plano físico. Y la arquitectura está en el plano físico, concretamente. Bueno, en esta cubierta aparecen estos elementos que permiten entrar luz, que estos son los croquis de inicio, fíjense este elemento y fíjense, ¿sí?, lo que le quedó después, que no es que le quedó una cosa diferente que no se sabía que iba a quedar, sino que quedó lo que estaba pensando desde el inicio, ¿no? Hasta incluso empiezan a aparecer unos artefactos de iluminación que podemos ver acá, que hacen que durante la noche estos tiren la luz para arriba y siga entrando desde siempre la luz desde ahí arriba. Y no para asustarlos, simplemente para entender para dónde vamos. Esta es una planta, esta planta, lo que vemos en la izquierda es la planta de esta casa, casi no se ve por la cantidad de rayas que tiene. Lo de la derecha es el zoom de una parte de esto, ¿sí?, que anda por acá, por ahí. Y toda esta información tiene. Y esto es el lenguaje del oficio del cual hablamos, al cual vamos a llegar. Y en este lenguaje del oficio, fíjense que está diferenciado los materiales que tiene un muro. Esto es un color y esto tiene una textura diferente. Es decir, están claramente diferenciados qué elementos son portantes y cuáles no lo son. Los ductos técnicos y los lugares de las circulaciones, ¿sí?, además de las funciones propias principales. Bien, y esta pieza que nos acercó Santiago para cuando editamos esta obra para 3060, esta es una pieza de él, y fíjense, muestran, la de arriba es su vista, ¿sí?, y la de abajo es una comprobación de cuán cerca llegó la anticipación del proyecto a la realidad, porque fíjense que alguna cosa de la pendiente se le transformó acá, que quizás hasta tiene que ver con un punto de fuga, pero es prácticamente lo que había medido en centímetros y que estaba dibujado en el estudio, fue lo que se construyó exactamente igual en la obra. Para mí habla de un profesionalismo enorme, sobre todo para una obra que no es que sea una obra que le quitó detalles o le quitó elementos para hacerla más fácil y que le quede. Es una obra que tiene gran cantidad de detalles y tiene un gran estudio de trabajo en estudio previo a la obra. O también quizás seguramente durante la obra lo iban trabajando, no digo que eso no sea. Pero para lograr esto tal cual que está acá y que se verifica acá, hay mucho trabajo de proyecto definido. Es decir, pocas sorpresas debe haber habido en la obra. Y ahora vamos a pasar a otra parte que también tiene que ver con el corte fugado y que vamos a trabajar y que tiene que ver con el estudio de las envolventes. Como habíamos dicho, si vuelvo un poco de atrás, por acá, estaba que dijimos, vieron que cada tanto estamos hablando de una de las premisas, ahora toca esta de las envolventes, que va a venir a alimentar al corte fugado, que va a ser nuestra pieza que nos acompaña
durante toda esta parte del año. Acá trabajamos con unas hipótesis que las elaboramos en su momento con César Naselli. En realidad las propuso César y las trabajamos, ¿sí?, adentro de las comisiones, de los laboratorios de proyecto. Dice lo que está acá escrito, lo voy a leer, dice: la complejidad de la nueva envolvente está dada por los diversos significados que tiene. En estos roles, ¿sí?, estos significados que tiene, dice que es interfaz y control ambiental, una piel habitable, habla del edificio envolvente, que después lo desarrollamos acá. Hablamos de filtros interactuantes en la dimensión vertical, soporte de espacios técnicos y o comunicaciones y o mensajes y o imágenes. Y estas otras tres hipótesis que dicen que el envolvente es un mecanismo, que las envolventes son capas o diafragmas que controlan el confort térmico de los espacios, que es esta primera de acá. Y se habla también, en esto que hablamos de edificio envolvente, de que siempre en la mirada clásica lo que se entiende es que es el espacio funcional al que se lo envuelve, y esto cumple el rol solamente de conformar ese espacio. Lo que está pidiendo esta hipótesis es que pensemos que además de eso, los propios envolventes son principales dentro de este estudio. Es decir, que los envolventes toman un rol protagónico, ¿sí?, a la hora de la resolución, tanto técnica como del significado, ¿sí?, como climática. Y acá elegí un trabajo. Ella es Gaetana Aulenti, es una arquitecta italiana, una de las primeras que se recibió en el Politécnico de Milán. Y no sé, me pareció que esta frase iba en relación a esto que estábamos hablando, mirando la obra de Santiago Viale y esta otra que vamos a ver, que dice que piensa en la arquitectura como una posibilidad técnica de filtrar la luz, de atenuarla. Y en esta posibilidad técnica de filtrar la luz, ¿sí?, pensaba en estas relaciones de envolventes como diafragmas, ¿sí?, como estábamos diciendo, como control ambiental. La luz es parte de lo que se puede o hay que controlar. Está este trabajo, también está en Córdoba, de Leibovich, Georgis y Sabatini. Son tres arquitectos, Andrea, la primera, sí, Diego y Javier Georgis. Diego Sabatini y Javier Georgis. Miren, les cuento un poco de ellos porque es interesante siempre saber de dónde viene la gente, cuál es, como les conté, de Santiago. Andrés Leibovich trabajó varios años, ella tuvo beca Fulbright, trabajando mucho sobre el tema de la sustentabilidad. Estamos hablando, Andrea también tiene más o menos mi edad, estuvo trabajando muchos años sobre eso y después se vuelve a la Argentina. Y Javier Georgis y Diego Sabatini son un poco más jóvenes. Ellos trabajaron también en Arquitectura 4 y de ahí los conozco en la Facu. Y Andrea también, con Andrea también compartimos unos años de su adscripción en Arquitectura 4. Y este es el multiespacio WIP, que está en Nueva Córdoba. Es sobre una antigua casa. Se arma un espacio nuevo, que es justamente multiespacio, tiene algo como que tiene que ver para muestras, para estudio, para dar clases. Entonces, este espacio tiene como esa mirada, ¿no?, de utilizarlo para muchas cosas, esto que tiene que ver con utilizar inteligentemente los espacios, o sea, que tiene grandes posibilidades y es muy flexible, y para que un espacio sea flexible, justamente tiene que tener ciertas condiciones arquitectónicas para que no se le pongan trabas. En este caso estamos viendo una imagen de la misma envolvente en tres situaciones diferentes, cómo se la manipula, porque no todo tiene que ser apretando un botón, sino que no cuesta nada mover una cosa para un lado y del otro si está bien diseñado y tenemos un buen herrero que sepa hacer este trabajo de acá. Fíjense cómo, no, esto es genial, cómo hunde todo para que no haya ningún elemento que pasa entre medio y queda continuidad entre la vereda exterior e interior.
Esta es la fachada de afuera, como dije, estaba en Nueva Córdoba, a metros de la Chacabuco arriba, para el que conoce, digamos cerca del Parque de las Tejas, de esa parte nueva, no está sobre Chacabuco, está sobre una lateral, pero a 20 metros. Acá, atrás de esto que estamos viendo, hay una preexistencia de una construcción que es tomada por los arquitectos y entendida como un elemento que tiene su valor económico, en el sentido que ya son metros cuadrados construidos, y sobre ese es que trabajan y hacen esta obra. Este es el corte, lo que se ve en tecnología ¿sí? Más tradicional, que es esto de acá abajo, es la preexistencia, y ellos envuelven ¿sí? En los laterales y hacen 2 pisos para arriba más una terraza, ¿sí? Envuelven el frente y trabajan en este multiespacio. Fíjense que desde siempre están pensando en la relación con la calle y en tener un poco de naturaleza en el fondo del lote. Es un lote bastante chico, está ubicado en un lugar de mucho valor económico en la zona. Esta es la planta baja. Esto que está acá es lo que existía. Prácticamente hacen una serie de operaciones mínimas para poder transformar en una planta baja que tiene sus funciones, sanitarios, kitchenette, ¿sí? Y en la parte de afuera, en lo que estaba en el exterior, digamos, lo que no estaba cubierto, es donde arman el núcleo circulatorio. Y esto que queremos mostrar, fíjense en estos espacios que arma entre esto y el límite, entre esto y el límite que está ahí, y son nada más y nada menos que este espacio que da a la calle, que estamos viendo acá, donde se genera una especie de balcón. Acá estamos sobre la cubierta existente, acá está el espacio vacío que queda en el medio. Vamos a volver unas fotos para atrás, esto que estamos hablando acá, ¿sí? Estamos en estos espacios, ¿sí? En estos intermedios que existen entre esto y la pared del fondo, del frente, de antes. Entonces acá estamos, ¿sí? Este es el núcleo de circulaciones, todo hormigón. Este filtro que tenemos entre el afuera y el adentro, un filtro habitable, porque puedo permanecer acá. Otro elemento que quiero rescatar es la presencia de la parte tecnológica en la obra. Ellos deciden trabajar metal, ¿sí? Deciden trabajar metal porque se puede desarmar, se puede darle una segunda oportunidad de vida en algún momento si se decide no usar más esto por lo que se está usando. Es decir, se puede desatornillar cada una de las piezas y llevarla y armarla en otro lugar, haciendo mínimas modificaciones, porque esto estaba pensado para estar montado sobre algo preexistente. El espacio sin columnas en el medio genera esta posibilidad de uso o esta posibilidad de uso. Claramente esa flexibilidad está ahí presente. Y el tipo de aventanamientos que han decidido tener los acerca al espacio, a una vivencia de un espacio exterior más que un espacio interior. Y esta es otra pieza que nos permite entender esta forma constructiva, un despiece. Entonces vemos acá abajo la vivienda existente, preexistente, perdón, todo es existente ahora. Por acá el núcleo de circulaciones verticales, que es esa caja de hormigón, y después todo este otro elemento que apoya en el piso, no apoya sobre la casa, apoya en el piso, ¿sí? La envolvente posterior que se despega de atrás, y este módulo verde de naturaleza que tienen incorporado desde el inicio del proyecto. Fíjense la importancia que le dan ellos a ese elemento, ¿no? Es decir, no solamente están, porque cuando se decide dibujar, lo que se dibuja, hay una selección y uno puede ver qué es lo que le importa al proyectista de lo que está haciendo. ¿Sí? Más de una vez sucede que esto
No le digo, no, después le pongo un árbol, qué sé yo, no, esto es parte del proyecto. Paréntesis, de eso que me gusta hacer a mí. El otro día en tesis les pregunto a unos alumnos que por qué no tenían árboles en la obra y me dijeron que era para que se viera la obra. Entonces le digo, pero bueno, Álvaro Sisa, cuando hizo el Centro de Participación Ciudadana, o no sé cómo se llama exactamente, en Rosario, él lo había diseñado todo en base a unos árboles existentes en el predio, y cuando llegó el día de la inauguración, porque lo hizo la obra, se fue a Portugal, y cuando vuelve para el día de la inauguración, eh, en, habían talado todos los árboles para que se viera más el CPC. Y el tipo agarró y dijo, yo me vuelvo, yo no voy a ser parte de esta inauguración, el edificio estaba hecho para interactuar con la naturaleza. Digo esto porque más de una vez sucede que estamos tan deseosos de que se vea nuestra obra que no le ponemos vegetación pensando que la va a tapar o que la va a empobrecer. Y Álvaro Sisa, que es uno de los arquitectos más importantes y premiados del mundo, e indiscutiblemente legitimado por su obra, etcétera, 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 se enoja porque le sacan el árbol que tapa su obra, ¿no? Tapa entre comillas. Bien, acá tenemos el frente, cierro paréntesis, tenemos el frente y acá estamos viendo estas distintas situaciones. La planta baja que nos recibe, los dos pisos, ¿sí? De salas, de salones y la terraza a la cual se puede acceder. Y fíjense la racionalidad, la claridad del partido circulatorio, ¿sí? La escalera, donde voy dando vueltas, ¿sí? Hasta llegar a la terraza, planta baja, primer piso, segundo piso y terraza. La claridad de los núcleos de sanitarios, que están siempre en el mismo lugar, en las plantas de arriba, que es una referencia, ¿sí? Y la simpleza y la limpieza del sistema estructural que permite tener luces absolutamente limpias de los apoyos, ¿no? De acá hasta acá, sin nada. Este es el núcleo circulatorio en la planta baja y el núcleo circulatorio en las plantas de arriba. Esta es la relación con la calle, ¿sí? Y estos son con estos elementos sanitarios que están ahí. Fíjense las instalaciones, no sé exactamente cuáles son estas, pero supongo que son paneles de electricidad que están dentro del mismo núcleo circulatorio. Y para el atrás, digamos, para el fondo del multiespacio WIP, está esta situación de vivir como si estuviera, no sé, en la naturaleza, ¿no? Este árbol que estábamos hablando, que es respetado desde el inicio, este primer elemento de bloque que se levanta para tenerlo más presente desde el adentro, y la puerta semiplegada con sus juegos, este diafragma, que además de dar seguridad, que ese es otro elemento, sirve de tamiz. Bueno, y este desde la calle. La bibliografía utilizada en esto son distintos números de 30-60, donde voy publicando obras, pero también donde hay artículos que algunos de ellos se los voy a pasar para que los tengamos como referencia. Uno de estos es de Rodrigo Vidal Rojas, se llama Afuera y Adentro, ni adentro ni afuera, ¿sí? Que está en este número de Pieles. Hay un artículo sobre la luz de César Naselli en este número de luz, que es me falta, no es la foto que está ahí, bueno, este que dice acá. Y dos números específicos, uno sobre límites y otro sobre envolventes, ¿sí? Que es el tema que vamos a trabajar ahora. Hay muchísimo, por supuesto que hay muchísima más bibliografía, yo tengo muy fresco todo esto porque lo trabajo, digamos, hice la producción y por eso lo conozco en profundidad y lo tengo presente, pero ustedes pueden buscar por su cuenta algunas otras cosas también. Bueno, nada más entonces, cerramos esta charla.